Hola, esta es la clase sobre el sistema del complemento. Entonces vamos a empezar. Entonces el complemento forma parte de la respuesta inmune innata y se llama complemento porque literalmente son moléculas que complementan la acción de otras células del sistema inmune pues para acabar con los microorganismos. Entonces principalmente es producido por los hepatocitos más que todo. También lo producen los macrófagos, algunas células epiteliales, el vaso. Pero en su mayoría, más que todo, es proveniente del hígado. ¿Listo? Entonces es importante la nomenclatura. Entonces, en la vida clásica vamos a hablar de un factor o un complejo C1 que va a estar compuesto por una molécula, por dos moléculas de C1Q, una molécula de CR1 y dos moléculas de C1S para un total pues de 5 moléculas que forman ese complejo C1. ¿Listo? Entonces, y también vamos a hablar de C4, C2, C3, C5, C6, C7, C8. En el complemento muchas moléculas o proteínas pues son simógenas, o sea, están en forma inactiva. Entonces cuando se protalizan se dividen en forma A y B. Y la B generalmente es la que se ancla a la membrana, que es el fragmento largo, y la A la que se va por sangre a hacer otras funciones. En la vía alternativa ya hablaremos de factores B, P, D. Y los receptores del complemento generalmente se llaman CD. ¿Listo? O CR. Entonces en la vía clásica, entonces empecemos. La vía clásica, como les decía, está compuesta por el complejo C1. El complejo C1 es dos moléculas, dos moléculas de C1S y dos moléculas de C1S, dos moléculas de C1Q y una de CR1. Entonces, esta vía clásica se activa por dos cosas, generalmente por complejos inmunes o por la proteína C reactiva. Entonces, ¿qué es un complejo inmune? Un complejo inmune es la unión de un antígeno más un anticuerpo. ¿Y qué clase de anticuerpos forman estos complejos inmunes que activan la vía clásica? Son la IgM y la IgG. De los dos anticuerpos, de los dos subtipos, el que mejor la activa es la IgM. ¿Por qué? Porque la IgM tiene mayores puntos de unión. Entonces, al tener mayores de puntos de unión expuestos, este complejo C1 se puede unir a ella más fácil a dos puntos de unión para así activarse. En cambio, con la IgG es necesaria dos IgG para poder que este complejo C1 se una al complejo inmune y así activarse. Entonces, por lo tanto, la mejor activadora de la clásica del complemento es la IgM. ¿Listo? Por lo que ya expliqué, porque tiene más puntos de unión. Y la otra activadora es la PCR. Proteína C reactiva un pez cuando se une a un antígeno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se activa en principio esta vía clásica? Entonces ya sabemos que por un complejo inmune, la PCR, entonces primero va a llegar el calcio y el calcio va a hacer que este complejo C1 se una a todos sus componentes. Entonces, ¿qué va a pasar? El C1Q va a activar el CR1 y el CR1 va a protocolizar a la C1S, que es la que va a hacer la función enzimática. Entonces, ese C1S a quienes van a traer, va a traer a la C4 y al C2. ¿Listo? ¿Y los va a protocolizar en qué? Pues en C4A y C4B. ¿Y al C2 pues en qué? En C4, digo en C2A y pues en C2B. Entonces, como ya les dije, generalmente la parte en la que se pega a la membrana,
o se queda o se une covalentemente a la membrana agilada, se va en la sangre como una anafilotoxina. Pero en este caso pasa lo contrario. La C2A se va a unir a la C4B y van a formar algo que se llama la C3B convertasa. Y esa C3B convertasa, ¿qué va a hacer? Ella va a ser la amplificadora de la vía clásica del complemento. O sea, ella va a producirme muchos fragmentos C3B a partir de qué sustrato, pues de la molécula de C3B, de C3. Ella la va a proteolizar pues, en C3A y C3B. Y la C3B va a ser una potente oxonina. ¿Y que es una oxonina? Es una molécula que se une a la membrana de los microorganismos para atraer a las células fagocíticas como neutrófilos y macrófagos. ¿Listo? En esta imagen pues la vemos más detallada. Entonces lo que les decía, el complejo inmune, la pentraxina, que es la misma PCR. Entonces el C1B, el C1Q activa el C1R y el C1R activa el C1S, que es la forma enzimática. Entonces ella protoliza a la C4 y a la C2. Entonces me va a quedar el fragmento C4B y el fragmento C2A, que unidos van a formarme la C3B convertasa. Esta C3B convertasa que va a hacer, va a amplificarme la vía usando como sustrato la molécula C3 para producir C3B, que es la oxonina, y C3A, que es una anafilotoxina. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Si por alguna razón esta producción de C3B, oxonina, no es suficiente para eliminar el microorganismo, que se va a formar algo que se llama MAC, que es el complejo de ataque a la membrana. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se forma el complejo de ataque a la membrana? A esta molécula de acá, la C3B convertasa, se le va a unir un fragmento de esta molécula, se le va a unir esta molécula, C3B. C3B. Entonces al unirse van a formar algo que se llama la C5 convertasa. Y esa C5 convertasa, ¿qué va a hacer? Va a ser la enzima que va a producirme el MAC, que es el complejo de ataque a la membrana, protolizando una molécula que llama la C5. La va a dividir en C5A, C5B. La C5B es el andamiaje. Es como el eje al que se van a unir las otras moléculas, la C6, la C7 y la C8. Y después va a llegar la C9, que es la poli, que son 12 moléculas. Y van a formar un poro en la membrana del microorganismo para que se destruya por lisis osmótica. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que aprender siempre los componentes de cada C3 convertasa. Entonces, la C3 convertasa porque está compuesta por la C2A, la C4B. Y la C5 convertasa por cuál está compuesta, pues por la C2A, la C4B y una C3B. Porque así de esa forma le hacen preguntas corchadoras en los parciales. ¿Listo? Entonces acá está más detallado el complejo ataque a la membrana o el MAC. Entonces lo que les decía, aquí tenemos una C5 convertasa. Entonces miren acá, compuesta por su C4B, su C2A y su C3B. Ella va a usar como sustrato a esa molécula, a la C5. Me va a producir una C5A y una C5B. Esta C5B va a ser el andamiaje. Miren que ella se pega acá, es como el eje central. Y a partir de ella van a llegar la C6, la C7 y la C8. Para así llegue la molécula C9, que es la poli C9, y forme como es la que va a formar el tubito que va a quedar el poro para que por aquí entren las cosas y hagan la lisis osmótica del microorganismo. ¿Listo? Entonces ahora ya hablando de la siguiente vía, que es la vía de las lectinas. La vía de las lectinas, pues porque se activa, pues básicamente se activa por microorganismos, lectina, carbohidratos. Se activa por microorganismos, pues por compuestos como carbohidratos, lectina o N-acetilglucosamina, que son pues carbohidratos, las membranas bacterianas. Entonces, ¿esa cómo funciona? Es fácil. Esta la activan unas proteínas que llaman MAX1 y MAX2. Son estas proteínas, ¿cuál va a ser cómo se van a activar? Pues se activan cuando se une un carbohidrato. Entonces al activarse la MAX2 es la que hace la función enzimática, mientras que la MAX1
va a ser la que va a traer a los sustratos, al C4, al C2, entonces lo mismo. El C2 se va a utilizar en C2A y C2B. El C2A se va a unir con la protilización del C4, la C4B, y van a formarme la que, pues la C3B convertasa, y a partir de ella va a producir muchas moléculas de C3B que van a funcionar como oxoninas. ¿Listo? Y ya aquí es el mismo proceso de la vía clásica. O sea, para activar el MAC, ¿qué hago? A esa C3B convertasa le uno una molécula de C3B solita, entonces voy a formar la C5 convertasa. Ahí ella me protoliza la molécula C5, entonces me queda C5A y C5B. La C5B es el eje, se va a llegar a unirse a ella la C6, C7 y C8 para después llegar a la C9, la poli C9, y formarme el poro y el complejo de ataque a la membrana. ¿Listo? Entonces ahora sigue la vía alternativa. Entonces la vía alternativa es un poquito diferente a las otras. Entonces, ¿cómo es la vía alternativa? Entonces la vía alternativa se va a activar por qué tipo de cosas. Ellas van a activar PAMs de distintos microorganismos que tengan grupos OH o grupos aminos. ¿Listo? Entonces ella cómo funciona. Ella espontáneamente una molécula de C3 ahí en la sangre se va a proteolizar y se va a proteolizar en C3A y C3B. Entonces la molécula de C3B se va, se va a unir ¿a qué? Se va a unir a un factor que se llama factor B. ¿Listo? Pero este factor B es protocolizado por este factor, por el factor D. Entonces me va a quedar me va a quedar dos partes de ese factor B. El factor BBB, B mayúscula, B minúscula, y el factor B mayúscula y A. Entonces este factor BB, o la parte del factor B que llama factor B mayúscula, B minúscula, se va a unir a la C3B que se consiguió espontáneamente en la sangre, y van a formar pues la C3 convertasa pues de la vía alternativa. Y lo mismo, esta se va, pues ¿qué va a usar? Va a usar la molécula de C3 como sustrato para producirme infinitas moléculas de C3B y hacer oxonización para promover la fagocitosis. Esta C3B convertasa es inestable, entonces ¿cuál molécula la estabiliza? La proteína P o properdina. ¿Listo? Entonces lo mismo, ahora si queremos formar el MAC, pues a esta C3B convertasa que la vamos a unir. Le unimos una C3B. Entonces la C5 convertasa, ¿qué molécula la componen en la vía alternativa? Pues dos moléculas de C3B más una molécula de B mayúscula, B minúscula o BB, como yo le digo. Y lo mismo, esta C5 convertasa va a cogerme este sustrato, el C5, y me va a formar múltiples partículas de C5B que van a ser el eje, el andamaje, para que se pegue la C6, C7, C8, y posteriormente se forma el poro formado por el tubo de la C9 o poli C9 y el MAC, el complejo de ataque a la membrana, la lisis. ¿Listo? Entonces, ya explicando cómo las vías, pues cuáles son las funciones del complemento. La función del complemento, ¿cuáles son? La lisis, pues porque puede el complejo ataque a la membrana por la lisis de los microorganismos, la oxonización. Activa también la respuesta inflamatoria, porque también acuerden que hay otras moléculas, las de la letra A, que pues son anafilotoxina, y la otra es que eliminan complejos inmunes. ¿Listo? Entonces aquí está la primera función, que es la oxonización y la fagocitosis. Entonces lo mismo, aquí tengo un microbio, entonces le pegué esa molécula que es una oxonización. Entonces ¿qué va a hacer? El fagocito va a llegar, va a decir, uy, ve, tiene esa molécula como que la tiene, ese bicho está marcado pues por esa oxonina. Entonces ¿qué va a hacer? Pues lo va a fagocitar. Entonces acá hay otras moléculas del complemento que no son la C3B, pero que también son oxoninas, como cuáles, la C1Q, la manosa. Y estos son los receptores de las células fagocíticas, que ellas que se van a unir pues a esas oxoninas para pues hacer la fagocitosis. ¿Listo? La otra es la quimiotaxis de la célula inflamatoria. Entonces, como ya sabemos, este fragmento C3A y también el fragmento C5A son potentes anafilotoxinas. Entonces, ¿qué van a hacer? Ellas van a hacer que el endotelio se active y haya mayor permeabilidad endotelial, para que así se atraigan a ese sitio de la infección o la inflamación las células inflamatorias como neutrófilos, basófilos, eosinófilos, y pues ayudan a destruir el microbio. ¿Listo?
La C5A es una potente anafilotoxina y generalmente llama más que todo a los neutrófilos. Pues la otra función, pues el análisis de las células, pues es medida, pues ¿qué? Pues por el MAC. El MAC, como ya expliqué cómo se forma, cómo va a matar a los microorganismos, forma un tubito. Entonces por ese tubito es como un poro, entran cosas en exceso y hacen lisis osmótica, o sea, se explota por todo lo que entra el microorganismo. Entonces la otra es la eliminación de los complejos inmunes. Entonces estos cómo se eliminan. En los eritrocitos hay un receptor que se llama CR1. El CR1 pues se liga a los complejos inmunes. Entonces hay eritrocitos los transporta al hígado y al vaso y pues ahí son eliminados, son eliminados por el sistema retículo endotelial. La otra función es que se eliminan células apoptóticas. O sea, eliminación de células apoptóticas, pero de una forma no inflamatoria, o sea, una apoptosis no inflamatoria. Listo, entonces, ¿cómo se hace esta función? Pues, ¿cómo es? Básicamente, pues, muchas células producen señales para decir que tienen que ser apoptosis, como la producir fosfodiesterina o dejar de producir el MHC clase 1. Entonces, los fagocitos reciben las señales, van y los fagocitan, pero lo hacen de una forma que sea una fagocitosis no, pues, no inflamatoria o no, una fagocitosis que no sea inflamatoria. Entonces, digamos, si un macrófago lo va a hacer en forma de macrófago de la vía M2 o la vía no clásica para hacerlo de forma no inflamatoria, pues por las proteínas, por la citoquina de tolerancia inmunológica que él secreta. O sea, él cuando hace esa fagocitosis secretan interleuquina 10 y factores de crecimiento transformante beta, que son citoquinas antiinflamatorias. Entonces, hacen fagocitosis de esas células apoptóticas, pero no generan inflamación. Entonces, es importante. ¿Listo? Porque muchas moléculas pues del complemento van a también funcionar como señales para que esa fagocitosis de células apoptóticas de no tipo no inflamatorio. Entonces aquí tenemos los receptores del complemento. Entonces, pues el primero, ¿cuál es? El CR1 es el más importante, o también C35. Sus ligandos, ¿cuál es? Su mayor ligando es la molécula C3b, pero también se puede unir a la C4b y a la C3bi. Lo tienen los neutrófilos, los linfocitos T, los eritrocitos, los eosinófilos y los monocitos. ¿Para qué sirve? Pues funciona como oxonina para funciona pues como receptor para las oxoninas y saber que hay que hacer fagocitosis, para remover complejos inmunes por medio de los eritrocitos, como ya lo explicamos, ¿listo? Y también funciona como forma inhibidora del complemento al disociar las C3b convertasa. Tenemos el otro sector que es el CR2 o el CD21. Eso ligando la C3D, lo tienen los linfocitos B y las células del epitelio esofaringeo. Este receptor está relacionado pues con que es el que usa el virus Epstein-Barr para invadir los linfocitos B. ¿Listo? Y los receptores que tienen el CR3, que también hacen la fagocitosis y son integrinas para la adhesión para la adhesión de las moléculas inflamatorias para llegar al sitio de lesión, igual que el receptor CR4. Son integrinas pues que atraen a las células inflamatorias al sitio donde tienen que dar su función. Entonces, ¿cómo se regula el complemento? O sea, ¿cuáles son los reguladores? Porque si el complemento no se regulara, pues nos haría daño a nosotros mismos, ¿listo? Nos lastimaría, o sea, nos generaría enfermedades. Entonces, el primer receptor, ¿cuál es? Entonces aquí hay solubles y hay unos que salen en la membrana. Entonces, entre los solubles tenemos el factor H y el factor I. Entonces, ¿qué hacen el factor H y el factor I? Entonces, el factor H y el factor I, ¿qué van a hacer? Me van a disociar la C3b convertasa. ¿Por qué? Pues porque el factor I, cuando la C3b convertasa está unida, va y degrada el factor C4b. Entonces, pues, como está en una parte de la C3b convertasa, pues, se disocia. ¿Listo? El factor H, ¿qué va a hacer? El factor H va a funcionar de la misma manera porque el factor H atrae el factor I. Entonces lo mismo, van a disociar la C3b convertasa al protonizar la C4b que la conforma y todas las moléculas de C4b. ¿Listo? Ahora tenemos otro inhibidor que ¿cuál es? La molécula que está acá, la CD59. Entonces la CD59 que ven acá, o la properina, que bloquea, me va a bloquear
la molécula C8. Ustedes saben que la molécula C8 es necesaria para formar el MAC, el complejo de ataque a la membrana. Entonces si la bloqueo, pues no se va a formar ese MAC. ¿Listo? También tenemos la proteína pues de las otras inhibitorias, que cuáles son. Tenemos el C1 inhibidor. Entonces el C1 inhibidor que va a inhibir, pues me va a inhibir el complejo C1 de la vía clásica. Entonces pues si no tengo el complejo C1, pues la vía clásica no se va a poder iniciar. Una patología relacionada con la ausencia de este factor se llama el angioedema hereditario, que es un paciente que tiene demasiados edemas, pero son de origen no inflamatorio, solo son líquidos, no tiene células inflamatorias presentes. ¿Listo? El factor H también, ¿qué hace? El factor H también me daña este complejo BB que forma la C3B convertasa de la vía alternativa. Entonces, pues si lo daño, no voy a tener la C3B convertasa de la vía alternativa. ¿Listo? También tengo este factor, el CD46. Bueno, acá está, CD46. El CD46 que va a bloquearme, me va a bloquear la C3B convertasa pues de la vía alternativa. ¿Listo? Ahora también tengo este factor que está acá, este C4B binding protein, pues es un bloqueador de la proteína C4B. Entonces, pues, ¿qué va a hacer? Me va a bloquear la molécula C4B. Entonces, como la bloquea, pues no se va a poder formar la C3B convertasa. ¿Listo? También tengo este de acá, que es el CD55. El CD55 que va a hacer lo mismo. El CD55 va a hacerle un impedimento estérico a la molécula C4B. Entonces, como está teniendo un impedimento estérico, pues no va a poder unir a la molécula C2A y no se va a formar la C3B convertasa. ¿Listo? Ahora tengo también la CD35 o el receptor CR1. Entonces, lo mismo, él va a inhibirme en la molécula C4B. Entonces, no va a poder formar la C3B convertasa. ¿Listo? Ahora la proteína S que va a hacer, o vitronectina o proteína S, ya me va a bloquear la molécula, C5b, C6 y C7, y estas forman pues el MAC. Entonces si las bloqueo, pues no va a poder formar el MAC. ¿Listo? El complejo de ataque a la membrana. Entonces, ¿qué sucede cuando hay mutaciones en las moléculas que regulan el sistema de complemento? Entonces, pues voy a tener enfermedades por la atención de complejos inmunes como el lupus, nefropatías, pues porque el factor H no va a estar, y va a tener nefropatías. Voy a tener enfermedades como el lupus, o pues voy a tener deficiencia para eliminar bacterias encapsuladas. ¿Listo? Entonces, acá hay como un resumencito de las deficiencias del sistema, pues o sea, de qué repercusión clínica tendré si me falta determinadas moléculas del complemento. Entonces, la del C1 al C3 son importantes para enfermedades por complejo inmune. Entonces, si esas no están, pues que va a tener enfermedades por complejos inmunes. Se relacionan con eso. El factor D, si no lo tengo, pues me va a relacionar con enfermedades por encapsulados, por Neisseria. Y cuando faltan las últimas moléculas del complemento, pues que se me va a afectar la formación pues del MAC. ¿Listo? Entonces lo más importante para que se les quede es que todo paciente con problemas del sistema de complemento va a sufrir por muchas enfermedades por gérmenes encapsulados. Y más que todo como bacterias del tipo Neisseria. Como la Neisseria gonorrea. ¿Listo? Entonces, esta ha sido la clase del sistema de complemento. Espero pues les haya gustado, hayan aprendido y la sirva para sus estudios.